Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio creado para poder aprender un poco más sobre este tema que estamos tratando y el cual está relacionado con el lanzamiento de los proyectiles. Vamos al caso número 3, vamos a dar una descripción. Primero vamos a generar las ecuaciones que se utilizan muy específicamente para el desarrollo de este tercer caso, que no cabe duda es un poco la unión de los dos casos anteriores, así como lo hemos estado estudiando. En el lanzamiento de proyectiles, en el caso número 3, nos vamos a interesar mucho en observar que ahora vamos a tener una altura inicial de lanzamiento, un ángulo de lanzamiento y una velocidad inicial. Entonces, vamos a generar las ecuaciones que nos permitan poder calcular cada una de las preguntas que nos puedan hacer respecto de este tema. Empezamos. Primero vamos a calcular las velocidades. Al igual que en el caso número 2, vamos a observar que para el caso número 3 se puede calcular la componente de la velocidad inicial en X y la componente de la velocidad inicial en Y. En otras palabras, la velocidad que lleva un proyectil hacia adelante y la velocidad que lleva un proyectil hacia arriba. De igual manera que en el caso número 2, vamos a decir que las componentes de la velocidad inicial horizontal no es otra que la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo de lanzamiento, que en este caso sí nos lo dan. Para las componentes de la velocidad que llevan hacia arriba un objeto, lo vamos a hacer como BO multiplicado por el seno del ángulo. Como pueden observar, no hay variación en el cálculo de Box y de Boyle. De igual manera, vamos a decir que la velocidad en X es lo mismo que la velocidad inicial en X y que esto resulta que es la misma durante todo el recorrido, o sea, es una constante. La velocidad en Y va a ser la componente de la velocidad inicial menos el producto de la gravedad por el tiempo, ya que, como podemos observar, la velocidad horizontal en cualquier momento puede calcularse como Box, pues es una constante, es lo mismo, y la componente de la velocidad inicial, la velocidad en Y en cualquier momento de la trayectoria que se describa, va a ser igual a la componente de la velocidad inicial en Y menos el producto de la gravedad por el tiempo. El signo negativo lo justificamos por el ascenso que tiene el objeto, o sea, va en contra de la gravedad. De esta manera podemos calcular estas componentes y la velocidad resultante o total en cualquier momento de su trayectoria, o VR, la podemos calcular como la raíz cuadrada de la velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en Y elevado al cuadrado raíz cuadrada. Bien, vamos a ir apartando algunas ecuaciones que son importantes en el desarrollo del tema y ahí tenemos cómo poder calcular algunas velocidades, como velocidad en un momento determinado o velocidad de impacto. Muy bien, de igual manera vamos a calcular la posición. Vamos a ver, en cuanto a la posición, cómo poder calcular alcances en función del tiempo o alturas en función del tiempo. Para eso vamos a decir que el alcance horizontal puede calcularse como la componente de la velocidad en X o Box también por el tiempo de vuelo. Y otra ecuación ahí para hacer un apartado, la altura en cualquier momento determinado puede calcularse como, esto es en cualquier tiempo, debería de ser como voy por t menos g por t cuadrado partido 2. Bueno, entonces, esta es la posición horizontal y vertical en cualquier instante de tiempo. Sin embargo, vamos a observar que yo he hecho un pequeño apartado aquí y ahora vamos a empezar a hablar de algunas posiciones particulares, sobre todo algunas posiciones en función de la altura o el posicionamiento vertical. Acá le vamos a hablar, en este caso en particular, vamos a tener que siempre se lanza un proyectil desde una altura inicial, por ejemplo, la parte alta de un edificio, la parte alta de un puente, desde lo alto de una montaña, etcétera, etcétera. Entonces hay una altura inicial, a la cual le vamos a dar el nombre de H0. Sin embargo,
También vamos a tener una altura máxima, y la altura máxima vamos a decir que es la altura descrita desde la parte más alta de la curvatura de la parábola. A esto es a lo que nosotros le vamos a dar el nombre de h máxima. Y para calcular h máxima vamos a desarrollar una ecuación y vamos a decir que la altura máxima es igual a h1, que la vamos a dibujar en este momento en el esquema, más h0. Entonces, esta es la ecuación que me permite calcular la altura máxima. Ahora, ¿qué es h1? ¿Cómo la vamos a dibujar? Vamos a decir en el esquema que h1 es la altura que hay desde este punto con relación al punto de lanzamiento. Este para nosotros va a ser h1. Entonces, h1 la vamos a calcular con una ecuación que nos debería resultar un poco conocida por un caso anterior. Y vamos a decir que h1 no es otra que voy elevado al cuadrado partido 2g. Esta es la ecuación para calcular, en este caso, h1. Muy bien, entonces tenemos las ecuaciones que nos describen cómo poder calcular las velocidades en un problema y cómo poder calcular su posición en función del tiempo. Ahora, como pueden ver en el esquema, a diferencia de los casos anteriores, ahora sí es importante que podamos determinar, por ejemplo, el tiempo como un elemento que aparece en varias ecuaciones. Veamos cómo se puede calcular el tiempo. Vamos a decir que el tiempo de vuelo o el tiempo total, ahora en este caso, va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. A ver, en un caso anterior habíamos dicho que el tiempo de subida era igual al tiempo de bajada, pero en este caso en particular el tiempo de vuelo no lo es. Vamos a decir que el tiempo de subida puede calcularse como voy partido g. Y que el tiempo de bajada ahora debe calcularse como la raíz cuadrada de 2 veces la altura partido la gravedad. Observen cómo ahora para calcular el tiempo de vuelo vamos a tener dos ecuaciones por separado. Dos ecuaciones distintas, diferentes. Bien, también cabe mencionar que este tiempo va a ser importante porque aparece en varias de las ecuaciones que nos están dando en el desarrollo del tema. Aquí tenemos ecuaciones para calcular velocidades, tenemos ecuaciones para calcular posición y para poder calcular el tiempo de vuelo. Voy a dibujar dentro del esquema y vamos a observar cómo los dos tiempos son totalmente diferentes. Por ejemplo, el tiempo que tarda en subir es el tiempo que va desde esta posición hasta esta otra posición. Es claro que la parte de la curva es mucho más pequeña que la parte de la curva de bajada. Eso quiere decir que el tiempo de bajada es el tiempo desde esta posición hasta esta otra posición. Es por eso que el tiempo de subida y el tiempo de bajada pues no son iguales. A continuación vamos a desarrollar una ecuación que nos permita poder calcular ángulos en este tema. Y vamos a decir que el ángulo de impacto puede calcularse como la velocidad en y partido la velocidad en x tangente a la menos 1. Esto es la manera en que podemos calcular el ángulo. Le voy a detallar para poderlo diferenciar, que vamos a tener otro que calcular. Este es el ángulo de impacto. Al igual que en el caso número 1, también vamos a tener un segundo ángulo que es un ángulo de mira. El ángulo de mira lo vamos a poder calcular como altura inicial partido el alcance. Eso tangente a la menos 1. Bueno, esta es la manera en que vamos a poder calcular dos ángulos, los cuales vamos a dibujar a continuación. Uno de los ángulos es un ángulo descrito, que lo podemos ver acá en el esquema, como el de la curva. Ese es el ángulo de impacto. Junto con el ángulo de impacto vamos a tener el ángulo de mira, que el ángulo de mira no es más que una línea trazada en esta posición, y este, descrito acá, un color un poquito diferente, vamos a decir que es nuestro ángulo de mira. Quiere decir entonces que de acuerdo a cómo se muestra en el esquema, vamos a decir que el ángulo de mira es un ángulo que debería ser más pequeño
que el ángulo de impacto. Esto va a ser importante en el momento que estemos resolviendo un problema y que podamos verificar los valores de ambos ángulos. Aquí tenemos entonces, estas ecuaciones son muy específicas y son diferentes de otras ecuaciones que tenemos en los otros casos. Yo creo que la dificultad que uno afronta como estudiante en el momento que está aprendiendo el tema es cómo poder diferenciar cuando te dan un problema y cómo saber qué ecuaciones adecuar en cada uno de los casos. Bien, ahora solo nos queda poder aplicarlos a un ejemplo de aplicación y ver si existen algunas ecuaciones más que puedan salir de este mismo tema. Pueden observar que no estamos dando ecuaciones que nos permitan poder calcular velocidades iniciales, ya que el tema y las ecuaciones que se desarrollan en el caso número 2 hacen diferencia en las aplicaciones para problemas de este tipo. Entonces, espero les sea de ayuda y desarrollaremos un ejemplo de aplicación para que podamos ver cómo se resuelven el tiro parabólico en su caso número 3. Muy bien. Espero que les sea de ayuda. Hasta la próxima.